Bien, interesante lo que hablábamos fuera de cámara, Gustavo, si puedes elaborarlo un poquito sobre las élites. Sí, que una cosa es que, por ejemplo, en un grupo determinado converjan personas que pertenecen a diferentes sectores, y otra cosa es que se constituya una entidad donde los diferentes sectores se comprometen como tales con sus organizaciones. Porque entonces no se trata solamente de ponerse de acuerdo, por ejemplo, como en los contenidos del plan de visión de país, sino que si no se obtiene respuesta de los poderes públicos, esos sectores al unísono van a reaccionar con su fuerza sumada para demandarlo. Entonces, yo pienso que esa es la modalidad que se puede implementar. Ya hemos agotado, creo yo, la fase de juntarnos para elaborar qué país quisiéramos. Ahora ya no es tanto el país que quisiéramos, yo creo que eso es fácil de definir, es cómo vamos a hacer para efectivamente ir, diría yo, imponiendo esos caminos en una situación de un liderazgo político sumamente débil, hay que decirlo, contradictorio, que no tiene, digamos, una supervisión ciudadana que haga pagarle los costos, por ejemplo, de haber dejado las leyes de la CICIG al margen. Por ejemplo. Nadie protestó, nadie, claro, o no tiene repercusión electoral, que es lo que tanto pesa, y en cambio sí hay una salvaguarda, porque en un momento dado en el Congreso también hubo diputados, no digo yo que la totalidad, que vieron en la CICIG una amenaza para sí mismos. Claro. Entonces mejor le paramos el rancho a este español, como se comentaba. Cosa como muy diferente, lo tomamos como ejemplo, digamos, en España, que hay un Consejo Económico y Social que ya llega con un acuerdo político de amplio espectro. Cuando llega al Congreso o a los estamentos políticos, ellos saben que ya el costo político ya está diluido, porque ya todos están de acuerdo, Y si se opusieran, hombre, saben que la mayor parte de los jugadores económicos y sociales del país se les vendrían encima, es un costo mayor aún. Entonces, es fácil de encontrar que que ellos pueden entonces coincidir en una hoja de ruta, no de corto plazo, sino de largo plazo, porque ese es el problema. Miremos lo que está pasando ahora en España con, cosa inaudita, bajar el salario. El Consejo Económico y Social dijo que había que hacerlo. Ahí están todos. Claro que dentro del mismo consejo debieron haber unos grandes pencazos allá dentro, claro, de discusiones previas, pero cuando llegaron afuera, llegaron ya, hay que hacer más fácil el despido de los obreros. Hay que bajarles el costo a los empresarios. Así es. Para beneficio general. Para beneficio general. Harold, elaboremos un poquito más de esto de la problemática guatemalteca en el ámbito de la moralidad, ¿verdad? Porque siempre decimos, no vamos a pagar impuestos, se lo van a huevear. No vamos a hacer no sé qué porque se lo van a escamotear. No vamos a hacerlo porque va a politizarlo. Siempre hay una especie de paranoia constante de no hacer lo que tenemos que hacer porque algo va a ser, van a manejarlo mal, pues. Entonces, eso es un círculo vicioso y autodestructivo, ¿verdad? Claro. El tema es que si alguien se roba mis impuestos, yo no tengo por qué volverme ladrón también, ¿verdad? Si alguien se roba mis impuestos, yo los pago de todas maneras. Ahora, usar de pretexto que alguien se va a robar los impuestos y yo me vuelvo ladrón también y evado los impuestos, entonces estoy igualito. Y eso es lo que pasa, porque hablamos de la corrupción en el Estado o de la corrupción en el gobierno, pero no habría corrupción en el gobierno si no hubiera corrupción fuera del gobierno. Se necesitan dos personas. Y en ese sentido, todos los guatemaltecos necesitamos un examen de conciencia. Generar una cultura de la vida en lugar de la cultura de la muerte. Generar una cultura de honestidad en lugar de la cultura que tenemos de corrupción. Y generar una cultura de servicio. No hablo ni siquiera en palabras tan hermosas como decir amor a la patria, amor a nuestros propios hijos, para poder resolver este problema en el que nos encontramos y que no tengan que irse. Tú sos padre de familia, somos padres de familia, y yo me imagino que todos hemos sido enfrentados por las frases de nuestros hijos que están preguntándose si no es mejor ir a vivir a otra parte. Entonces tenemos nosotros la responsabilidad de construirlo. Ahí entra el tema moral, entra el tema cultural, y ahí viene otro punto en el que estamos tan débiles, que es el tema de la educación. No hemos sido capaces de solventar el tema de la desnutrición infantil, y entonces no podemos colocar un plan de educación sobre niños desnutridos. Pero necesitamos a gritos
educación para que no enfrentemos este problema dentro de una década, o va a seguir agravándose. Necesitamos verdaderamente construir ciudadanos, educar ciudadanos. Y entonces piden recursos, Harold, piden recursos, pero quizás los recursos no es la cuestión más importante, sino que el sistema, porque el sistema educativo, por ejemplo, está muy mal. El sistema educativo, la calidad educativa. Aquí hemos tenido discusiones en este foro con los expertos y todos coinciden en que el sistema está mal y que hay que cambiarlo. Pero no se puede cambiar porque existe un magisterio o un sector, una parte de ese magisterio sumamente politizado que impide que estos cambios se lleven a cabo, y entonces estamos otra vez en el círculo perverso ese de que necesitamos lo que necesitamos, pero no lo podemos hacer porque no lo podemos hacer. Sí. Yo quisiera volver al tema de los pactos y cómo se construyen y cosas como el Consejo Económico y Social y su validez. Yo citaba el caso de Brasil porque normalmente pues hablamos de pactos políticos que tienen que ver con los avances también de la democracia, y sin duda alguna el Pacto de la Moncloa fue un gran avance para la democracia, no solo española, sino europea y a nivel mundial. Pero los desafíos de una sociedad como la brasileña en su momento pues son muy parecidos a nosotros en el sentido de la profundidad de las estructuras de ilegalidad que habían operando en Brasil a finales de los años 80. La dificultad de un proceso de desarrollo económico que no despegaba de ninguna manera, y los déficits sociales enormes, ¿no? Brasil también un país del tamaño de un continente, pero con unos déficits sociales, educativos, en salud, en nutrición espantosos. Y la sociedad brasileña decidió que la Constitución era el marco ordenador de la política y de las prioridades. Y ahí fue donde empezó este proceso de transformación. Y yo quería contar dos cosas que tienen que ver con Brasil y con España, porque la constitución del Consejo Económico Social es una cosa muy importante para la democracia, pero es inentendible si no hay otros dos espacios democráticos que también se consolidaron. Las Cortes, que finalmente es el Parlamento, ¿no? El Congreso, que se consolidó en España y que llevó, digamos, que fue parte del parto de la democracia, cómo consolidar las Cortes. Recuerda aquel golpe de Estado fallido en las Cortes, donde el rey sale adelante y realmente se pone al frente de la democracia, pero es para devolver el poder a las Cortes, no para quitárselo. Entonces, fortalece la legitimidad del Congreso y su espacio. Y la otra cosa muy importante para entender también por qué ciertos pactos de élites pueden funcionar es la representación política regional, ¿okay? Que en el caso tanto de España como de Brasil es crítico. Ambos procesos, tanto el español como el brasileño, le apostaron a un cierto nivel de descentralización en la estructura política. Y claro, los tamaños de población y de territorio de Brasil y de España pues justifican mucho de esto, aparte de tradiciones culturales. Pero hay que entender que también aquí estamos surgiendo como parte del parto de la democracia, una Guatemala mucho más diversa territorialmente. O sea, hoy uno va a la dinámica de Cobán y con todos los problemas que tiene Cobán es un motor económico del país. Uno va a Occidente, Huehuetenango, y eso es un motor económico del país. La costa sur, por supuesto. Petén está volviéndose un motor en sí mismo. Oriente, Chiquimula, etc. Entonces, ya no es solo la capital y el interior, ¿verdad? O como ponen a veces en los medios, la provincia, ¿verdad? Para mí el único medio escrito que ha logrado interpretar bien lo que está pasando es nuestro diario, que tiene un sistema de noticias donde aparece la región norte, la región suroccidente, etc., donde uno puede leer lo que pasa en cada uno de los ambientes, para entender que esa Guatemala diversa territorialmente es también parte del pacto democrático que tiene que surgir. Entonces yo complementaría que a mí me parece muy buena la imagen del Consejo Económico Social, pero no olvidemos de que también tenemos que consolidar el papel del Congreso y de la constitución política territorial de todo el territorio guatemalteco, porque sin eso tampoco vamos a resolver la ecuación democrática totalmente. Bien, vamos a un corte. Cuando regresemos me gustaría que habláramos ya para aterrizar algunos problemas y desafíos inmediatos que tenemos con esto de los decanos. Me gustaría explorar un poquito, decir cómo van a quedar las comisiones de postulación. Vamos a hablar un poco también de los partidos políticos, porque estos no persisten en el tiempo, porque son máquinas electoreras realmente, y es porque se incentiva realmente la ley de partidos políticos, adolece de unas fallas estructurales terribles, que lo que hacen es que hacen pecaminoso lo que debería ser una cuestión genuina y perfectamente natural, como es el proselitismo político, es el integrar a las masas a la política. Y, en fin, otros par de temas del DPI. Este no se vaya.